a la idea de lo que tenemos hoy en día. O sea, nosotros no vivimos, por lo menos no la mayoría, o no creemos en eso, la mayoría no cree en eso, que no vivimos en un estado donde el Leviatán tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Nosotros vivimos en lo que llamamos un estado donde entendemos que nosotros tenemos derechos, donde hay algo que nos protege del poder. No solamente vivimos no vivimos en una monarquía absoluta donde el rey puede hacer lo que quiere, los que tienen el poder hacen lo que quieren, por lo menos no legalmente. Y eso es un concepto bastante importante. Y ahí es donde vamos a pasar lo que llamamos algo que nació hace menos de 300, 200 años, que es la idea del Estado liberal de derecho. En estas ideas de controlar el poder, ocurrió un movimiento durante el siglo XVIII, XIX. Ocurrió un importantísimo movimiento cultural que se conoció como la Ilustración. La Ilustración simplemente fue la idea de que la racionalidad y las letras y la cultura podían ordenar el mundo mejor de lo que lo podían hacer la religión. Recordemos que desde lo que habíamos hablado antes de la ciudad griega y la caída del Imperio Romano, existen las ciudades griegas en la antigüedad, existe el Imperio Romano y eso cae completamente y pasamos a los tiempos oscuros, la época en la que el cristianismo se esparció por todo el mundo. Fue los tiempos oscuros donde no teníamos ningún tipo de orden, teníamos unas sociedades feudales y durante ese tiempo empezaron a surgir, después de Hobbes y de toda esta gente, un movimiento conocido como la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento político, social, cultural, que buscaba que la ciencia tuviera el papel predominante, la razón. Y bueno, de ahí surgen varios autores. El primero es este señor que tenemos aquí. Él se llama John Locke. John Locke tiene una idea del Estado muy parecida a la de Thomas Hobbes. La idea es que existe un estado de naturaleza, existe un contrato social y existe un estado posterior al estado de naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre después del contrato social? Existe un estado. Pero John Locke considera que las personas en el estado de naturaleza tienen unos derechos naturales mucho más importantes que lo que puede tener el Leviatán. Él decide que el Leviatán no debe tener un poder absoluto. El Leviatán debe ser controlado. El Estado debe tener el poder por debajo de los súbditos, de las personas a las que gobierna. Entonces él establece la idea de que el contrato social está sujeto a una cosa llamada el imperio de la ley. La idea de que las leyes están por encima del Estado. Y eso es, nuevamente, una idea revolucionaria. Esa es la idea bajo la que se cimenta la Revolución Gloriosa que derrumbó a los reyes en Inglaterra por allá por el siglo XVII. Y la idea de que el imperio de la ley, de que el Estado tenía que controlarse, de que el Estado estaba por debajo de la ley y la ley mantenía los derechos de los ciudadanos, cambiaba completamente las reglas. Ya no solamente el Estado tenía una razón de ser ordenada, sino que ahora nada más se dedicaba a solventar problemas entre las personas. El Estado se convertía en un policía que cuidaba, que solucionaba los problemas entre los individuos y se alejaba. La gente podía la idea de vivir en paz. Por eso John Locke es considerado el padre del liberalismo. Y todas las ideologías civiles de hoy en día, desde el socialismo hasta el conservadurismo, todas nacen de este primer liberalismo, de este liberalismo primigenio. También está este señor conocido como Voltaire. Voltaire era un filósofo matemático, escribió muchísimo, pero sus escritos políticos más importantes estuvieron alrededor de la idea de tolerancia. La idea de que en Europa en esa época había un gran problema por el tema de la diversidad religiosa. Especialmente la guerra entre los protestantes y los católicos era un tema bastante delicado y generó muchas muertes. Pero la idea de que contrapuesto a lo que existía antes, Voltaire consideraba que la política, el Estado y la religión debían estar separados.
y él escribió un tratado sobre el tema de la tolerancia religiosa, donde establecía que, mira, podíamos convivir con diferentes religiones, pero que lo más importante es que el Estado no podía tomar una religión. La idea del Estado laico era una idea muy importante. Y todo cobró fuerza y fue una idea sobre la que se cimentó mucho del discurso civil posterior. Luego tenemos a este señor Charles Louis de Secondat, señor de la Ver, barón de Montesquieu, popularmente conocido como Montesquieu. Montesquieu era él tuvo una vida muy prolífica como escritor, pero su libro más famoso es El espíritu de las leyes, está entre los materiales recomendados, por cierto. El segundo discurso sobre el gobierno civil y el tratado sobre la tolerancia también están entre los materiales. El señor Montesquieu escribió un discurso, bueno, explicando cómo consideraba él que las sociedades eran resultado del entorno en el que vivían, pero él decía, una de las ideas más importantes que estableció fue la idea de que para controlar del poder había que dividirlo, separarlo en pedacitos, en partes. Y entonces él creó la idea de que, bueno, si el imperio de la ley, como dijo Locke, y la tolerancia religiosa son parte esencial del nuevo sistema, de esta nueva forma de organización que estamos pensando, entonces, ¿cómo hacemos para que las leyes sean honestas? Bueno, para comenzar, quien hace la ley tiene que ser diferente, no puede ser la misma persona que ejecuta la ley. El que ejecuta la ley no puede ser la misma persona que juzga la ley. Y estas tres partes tienen que estar separadas. Ahí es donde ahí es donde creamos la idea de que el poder tiene que estar dividido entre el poder ejecutivo, que ejecuta, el poder legislativo, que crea la ley, y el poder judicial, que juzga si la ley se cumplió o no. Esto, nuevamente, es una idea bastante importante, porque es la idea de que el Estado no es el gran monstruo, leviatán, enorme, centralizado que habíamos visto anteriormente, sino que está dividido en pedacitos, en partes que se pueden controlar y que están sujetas a la ley. Y además que no solamente se pueden controlar, sino que se llevan, están contrapuestas una con la otra. El Poder Ejecutivo controla que el Poder Legislativo haga bien su trabajo. El Poder Legislativo controla que el Poder Judicial haga bien su trabajo. Y tienen contrapeso. Eso se le llama chequeo y balance. Y constantemente los poderes están juzgándose el uno al otro. Luego, en último lugar, tenemos a este señor que está acá. Este es un poquito posterior y es un poquito y sus escritos son un poco polémicos. Él es el señor Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué decía Rousseau? Rousseau tenía una teoría muy parecida a la de Hobbes y a la de Locke sobre el tema de el estado de naturaleza. Pero él decía que el estado de naturaleza era bueno, que el hombre era bueno por naturaleza, que el estado de naturaleza, que todos eran felices y amables y todo estaba bien, y que es la sociedad la que pervierte al hombre, que el hombre no estaba mal en la naturaleza. Entonces, ¿qué dice Rousseau? Mira, bueno, si vamos a tener un tratado colectivo, una vida colectiva, nosotros necesitamos estar sujetos a la idea de que la voluntad de este ente, de este leviatán, tiene que ser la voluntad consensuada de todos. O sea, tiene que estar sujeto a la voluntad general. Rousseau, a diferencia de todos los otros señores, decía que la idea lo más importante, más allá de los derechos naturales, era la idea de lo que todo el mundo estaba de acuerdo, la idea de la voluntad general. Esto es una de las primeras ideas que anteponían la idea de democracia, como la idea de voluntad colectiva a este tema del ordenamiento de la sociedad. Claro, esta idea demostró después ser bastante peligrosa porque significaba a veces, hay literalmente partes en su libro, que también está entre los materiales recomendados, donde Rousseau dice que la voluntad general debe suprimir a cualquier cosa, a cualquiera que se le oponga. Es decir, que la voluntad general
en sí misma autoritaria. El tema es que hay ciertos factores donde quizás ustedes podrían estar de acuerdo con esto. La idea de voluntad general, por ejemplo, aplica cuando alguien comete un asesinato. Alguien tuvo la voluntad individual de cometer un asesinato y la sociedad lo oprimió por eso, lo suprimió a esa persona. También Rousseau establece que la idea de voluntad general es algo en lo que todos estamos de acuerdo. No es la voluntad de la mayoría. Pero muchos de sus escritos fueron malinterpretados en un pasado y es polémico. Pero estas 4 personas fueron increíblemente influyentes en la idea de que debían existir gobiernos para la gente, controlados por la gente, controlados por las leyes, por el imperio de la ley, con tolerancia religiosa, y además que todo este tema debe ser producto de la voluntad de todo el mundo, de todas las personas, del consenso de todas las personas. Que eso sería una de las primeras ideas de una constitución. La constitución es eso, una expresión de la voluntad general. No, a diferencia de las otras personas, de los otros autores que consideraban que los derechos naturales eran algo racional, algo entendido, algo que se sacaba de la razón. No. Rousseau consideraba que era de la gente que venía eso. Y bueno, esto llevó a varias revoluciones. La primera gran revolución fue, la Revolución Gloriosa en Inglaterra, donde el Parlamento empezó a tener un rol muy importante en controlar la monarquía y la diferencia entre monarquía y Parlamento se fue controlando bastante. Esta división de poderes generó que Gran Bretaña fuera una de las principales potencias, y una de las potencias, uno de los lugares donde había más respeto a los derechos de los ciudadanos, porque el rey no tenía la verdad absoluta. El control de las leyes estaba en el Parlamento. La primera gran revolución civil, donde se creó el primer país no monárquico del mundo, fue la Revolución Americana en 1777, la Revolución Estadounidense. En los Estados Unidos se crea la primera idea de una república sin rey, que esto fue bastante revolucionario. Posteriormente, unos años después, estalla la Revolución Francesa, donde derrocan al rey y le cortan la cabeza y ocurren ciertas cosas. Tuvieron estas 3 revoluciones tuvieron inspiraciones bastante diferentes y los resultados fueron bastante diferentes una de la otra. Y bueno, luego hubo rebeliones en Latinoamérica, en Haití hubo una enorme rebelión, pero en esa rebelión no designaron ninguna constitución. Fue una rebelión donde ocurrió una matanza y no se logró establecer ningún gobierno constitucional. Pero luego vino la tercera constitución del mundo, que fue la venezolana, que fue la primera constitución en Sudamérica y la tercera constitución en el mundo que fue creada. Algo para estar orgullosos. Entonces, ¿cuál es la idea del imperio de la ley, del Estado liberal de derecho? Lo primero es la Constitución, lo que decía Locke, que el imperio de la ley estaba por encima de todo. Después el tema de la división de poderes. El poder tiene que dividirse, separarse para estar controlado. Luego, la idea de que los gobernantes y las leyes tienen que ser generadas a través de escuchar a la gente, a los ciudadanos, es decir, la idea de la voluntad general, la tolerancia religiosa y la tolerancia religiosa. Pero vamos a pasar ahora al tema del problema de la ciudadanía. Esta es aquí tenemos esta tira es de Calvin y Hobbes. De hecho, Calvin está basado en Calvino, que fue un famosísimo escritor protestante. Y el tigre está basado en Hobbes, en Thomas Hobbes, que vimos anteriormente, el escritor. Y la idea de esto es que todo el mundo quiere su pieza del pastel, todo el mundo quiere su pedazo de la torta. Muchas veces la gente quiere participar no por razones de
de responsabilidad cívica, sino por los propios intereses. Y ahora vamos a explorar